Hermanos, amigos, agradecemos que se han hecho el tiempo para acompañarnos en esta tarde en lo que es la predicación del Evangelio. Les voy a invitar a que leamos juntos en un salmo, el salmo número 27. Salmos número 27. Vamos a comenzar la lectura en el versículo 1. Salmo 27, versículo 1. Dice como título: Jehová es mi luz y mi salvación. Es un salmo de David, el que fue pastorcillo de Israel y también fue rey de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. Dice el verso 1: Jehová es mi luz y mi salvación. Y hace una pregunta: ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Y una segunda pregunta: ¿de quién he de atemorizarme? Así que allí tenemos dos preguntas. La primera pregunta: ¿de quién temeré? La segunda pregunta: ¿de quién he de atemorizarme? Estamos en un mundo donde la gente tiene muchos temores, incluso visita a especialistas para que le ayuden con ciertos temores. Temor al futuro, temor en lo laboral, temor en lo académico, temor a la muerte, temor a tantas cosas. Y el Señor se presenta como quien disipa todos estos temores, toda esta oscuridad, porque los temores, las angustias, los miedos, obviamente no son del mundo del Señor. El Señor quiere lo mejor para el hombre. Nuestro Dios ha preparado y ha dispuesto tantas cosas buenas para el hombre, pero el hombre una y otra vez lo rechaza. Y aquí dice que es el Señor, se presenta como el Señor, como la luz y como la salvación. Y me gustaría hacer énfasis en que David reconoce una posesión. No es la luz de todos los hombres, no es la salvación de todos los hombres, aunque así es, pero David lo hace personal. Y cada persona tiene que hacerlo personal. Cada persona tiene que hacerlo personal. Cuando hablamos de que uno es pecador, muchas personas se escudan en la masa y dicen: sí, yo entiendo que todos somos pecadores, pero en lo personal, eres tú el pecador, soy yo el pecador. Y así también la posesión de lo que nos ofrece el Señor. El Señor es mí, el Señor es mi luz, mi luz. Él alumbra a todo hombre, pero David lo reconoce como mi luz, una posesión adquirida que él la conocía perfectamente, tenía intimidad con el Señor, y para él era su luz, quien había alumbrado sus oscuridades. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, decía David. Aquellos momentos oscuros, la luz que alumbraba su camino era el Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Señor quiere alumbrar nuestro camino, nuestro andar. Este mundo está lleno de oscuridad. ¿Quién podría negar la oscuridad en la que está sumido el mundo? Que a lo malo le llaman bueno. Celebran el pecado en este mundo, en esta generación, en nuestros días. Eso es lo que nos tocó vivir. Pero el Señor nos ha mostrado la luz, la luz. Y la luz vino al mundo. El Evangelio de Juan dice que la luz vino al mundo. Dice que la luz en las tinieblas resplandece, pero dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz
Y la razón es que sus obras eran malas, sus obras eran malas. Entonces un mundo que está en oscuridad, en tinieblas, pero aún así no quiere venir a la luz, porque si viene a la luz sus obras son descubiertas, prefiere la oscuridad, prefiere las sombras, el oscurantismo. Cuántas cosas malvadas se hacen en la oscuridad, pero el Señor se presenta como la luz, y el Señor Jesucristo es la luz que vino a este mundo. ¿Has conocido alguna vez tú la luz que alumbra a todo hombre? ¿O has tomado este camino del alejarte? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Si tenemos una habitación desordenada, en oscuridad, no hay problema. No se ve que está desordenada, pero cuando encendemos la luz, se ve, hay evidencia de que esa habitación está desordenada porque se ha prendido una luz y ha quedado en evidencia que esa habitación está desordenada. En la vida de las personas es lo mismo. Pueden vivir alegremente sus deleites, sus vicios, sus fiestas, pero cuando se acercan a la luz, la palabra, el Señor les muestra que sus obras son malas, sus obras son malas, y se alejan de la luz, para que no quede en evidencia que sus obras son malas. ¿Qué decisión tomarás? ¿Te acercarás a la luz? ¿Vendrás a la luz de este mundo? ¿O te alejarás y seguirás en tinieblas? El mundo, como decía, está en tinieblas, pero luego de la muerte están las tinieblas eternas, de las cuales el Señor quiere salvarnos. El Señor Jesucristo vino a este mundo con la luz y vino a pagar la deuda nuestra. Allí en la cruz del Calvario, yo sé que en tu mente tienes aquella imagen del Señor muriendo en la cruz. Somos un país, entre comillas, religioso, cristianizado. Todo el mundo conoce la imagen del Señor en la cruz, pero no todos saben porque el Señor estaba allí en esa cruz. El apóstol Pedro dice que en su cuerpo sobre el madero llevó nuestros pecados, nuestras maldades. El Señor nos invita a que reflexionemos, buscar la luz. Escudriñame, el mismo David decía, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Es el Señor solamente que puede examinar tu corazón, amigo. Es el Señor que puede examinar tus íntimos pensamientos. El mismo que escribió, Dios es mi luz y mi salvación. ¿De qué temeré? Ya no hay temor a la muerte cuando una persona sabe dónde va a ir. El Señor nos ha salvado. El Señor nos ha dado una novedad de vida. Y el Señor nos enseña cada día. Aquí mismo, cerca, el Salmo 25, versículo 5 dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. David tenía esta conciencia permanente, íntima, de que el Señor era su luz, era su salvación. No lo movía nada. El temor ya no lo abordaba a su vida. Él dice también, hubiera yo desmayado, David, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Él tenía esta esperanza también. ¿Tienes tú esta esperanza? ¿Tienes tú este regocijo en tu corazón? ¿Qué puedes decir con confianza, sin titubeo, sin dudar? Que el Señor es tu luz y que el Señor es tu salvación y que tú no tienes temor alguno porque sabes dónde va tu alma, sabes quién es tu salvación y sabes quién es tu luz. Esa era la esperanza de David, sin temor, sin dudar. Él aguardaba al Señor y decía, esfuércete, aliéntese,
tu corazón espera al Señor. Todo en David giraba en torno al Señor. No había espacio para otras cosas. Y por eso la Escritura lo menciona como un varón conforme al corazón de Dios. Los primeros 3 reyes de Israel, Saúl, David, Salomón. Cuando tuvieron un problema, Saúl acudió a la divina de Endor. ¿Y cuántos hay en estos momentos, en este mundo de oscuridad, que van a verse la suerte, las cartas, la astrología, a buscar ayuda allí en los espiritistas? Y Salomón desvió su corazón de las mujeres, no cumplió los mandatos que Dios tenía para los reyes de Israel. Abiertamente lo desafió, el hombre más sabio. Pero David, cuando tenía algún problema, ¿a dónde acudía David? Al Señor. El Señor era su luz, el Señor era su salvación. No tenía temor alguno porque el Señor estaba con él. El mismo David dice, una cosa he demandado al Señor, una sola cosa quiero, que esté yo todos los días en la casa del Señor, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor, para inquirir en su santo templo. La vida de David giraba todo en torno al Señor. Con esto no queremos decir que era un hombre que no pecara. David pecó y Dios no lo encubrió. Dios lo dejó en evidencia, estampado en las páginas de la Biblia. Un hombre conforme al corazón de Dios, pero cayó en pecado de adulterio. Estuvo intelectualmente también planificando el homicidio de Urías, Eteo, un hombre fiel. No queremos decir que los creyentes son personas que no tienen pecado. Pablo, un creyente, decía que el Señor vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esa es la convicción, amigo, amiga, de cada uno de los creyentes. Si el Señor nos ha salvado, si el Señor nos ha rescatado, es porque nosotros en un momento reconocimos que somos pecadores delante de Dios, merecemos el juicio, merecemos el castigo, y el Señor nos salva. No quiere la muerte del impío, pero es un Dios justo, y no tendrá por inocente al culpable. El alma que pecare, esa morirá, dijo el Señor. Y aquí vemos a David. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Tienes temores escondidos, temores en tu mente, en tu corazón? ¿Te aflige algo en este día? Sabes que todas las cosas que te pudieran preocupar no son nada comparado con la preocupación que tienes que tener acerca de tu futuro eterno. Tu futuro eterno, eso debe preocuparte. El futuro eterno. Si tú no tienes al Señor como tu luz o como tu salvación, tú vas rumbo a la condenación, tú vas rumbo al infierno, que no es un mito, no es para meter miedo a la gente, está en la Escritura y el Señor habló de ello. Así que si estás en esta condición, de lo que debieras preocuparte es del futuro eterno. Y David reflexiona en el Salmo 28 también diciendo, bendito sea el Señor, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Eso es lo que quiere el Señor, amigo, amiga. Quiere que tú acudas a él, acudas a él. En ninguna otra parte vas a encontrar salvación. En ninguna otra parte vas a encontrar una luz que alumbre tu camino. En ninguna otra parte. Solamente en el Señor. Dirigir tu mirada solamente a él. Y encontrarás salvación, encontrarás ayuda. Y dice que él a nadie echa fuera. David entendía esto, dice, oyó mi ruego. Jehová, mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón. Y amigo,
La confianza que tiene un creyente es que puede depositar todo su corazón en la presencia del Señor, acudir al Señor por liberación, por salvación, por perdón de pecados. Romano nos dirá que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Estás tú en Cristo Jesús? ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Tener toda la confianza, la fe depositada en aquel que vino a este mundo como la luz, que anduvo entre los hombres, que dejó enseñanzas, que sanó gente milagrosamente. Pero lo más importante que hizo el Señor Jesucristo es que en su cuerpo sobre el madero llevó nuestros pecados, Fue sepultado y resucitó al tercer día, sueltos los dolores de la muerte. Al tercer día él venció a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. Y hoy día está sentado a la diestra, en la majestad, en las alturas, el Señor Jesucristo, esperando. En algún momento el Señor vuelve por los suyos, por su iglesia. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Estás preparado? ¿Tu alma está preparada? ¿Tienes la seguridad de que eres salvado? David tiene esa seguridad y en forma personal. El Señor es mi luz, mi luz. El Señor es mi salvación. El Señor es la fortaleza de mi vida, de mi vida. Tiene que ser en forma personal. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Te vamos a decir acaso, repite una oración después de mí? De ninguna manera. En ninguna parte de la Escritura vemos eso, de repetir una oración. No son palabras mágicas. Siempre la Escritura habla de la fe. La fe. Las personas preguntaban y decían, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta era, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Serás salvo. ¿Es por creer? ¿Es por fe? No es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte de llegar al cielo por sus propias obras. Cada persona que llegará al cielo dirá, yo tengo la entrada al cielo porque el Señor Jesucristo murió por mí, por mis pecados, por mis maldades. El Señor Jesucristo pagó mi deuda en la cruz del Calvario. Su sangre derramada asegura nuestra entrada hacia el lugar celestial. ¿Quieres ir a este lugar? Tal vez piensas que no estás listo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Seguirás pasando el tiempo, ver cómo pasan los días, los meses, los años, sabiendo lo que tienes que hacer y no haciéndolo? El Señor no te va a obligar a tomar aquella decisión, porque es una decisión. La gente iba al Señor, decidía en un momento de su vida acercarse al Señor. Arrepentido de sus pecados, acudían al Señor. Otras personas acudían con intenciones ocultas. Por ejemplo, cuando el Señor alimentó a las multitudes, unos le siguieron y el Señor sabía que le habían seguido por los panes, los peces, porque habían quedado llenos, saciados. Te invitamos a que no sigas al Señor por razones equivocadas. Hay muchos que predican el evangelio de la prosperidad, las cosas materiales si sigues al Señor. Pero ¿sabes qué? Cuando el Señor salva a una persona, a veces los problemas no disminuyen, sino que aumentan. Pero son problemas temporales, terrenales, que van a pasar. Cuando el Señor venga, todo eso acabará. Y el Señor nos llevará
y estaremos para siempre con el Señor. ¿Tienes esa esperanza? ¿Tienes esa seguridad? Te invitamos a que creas en el Señor Jesucristo para salvación. Que el Señor bendiga su palabra.